México entero recuerda el nombre de Omar Bravo. El niño de los mochis que soñaba con goles y terminó levantando trofeos bajo la bandera rojiblanca. El ídolo de las Chivas. El símbolo de una generación que creyó que el esfuerzo podía cambiarlo todo. Pero nadie imaginó que detrás de esa sonrisa que iluminaba estadios enteros se escondía una historia escrita en la oscuridad. Una historia que hoy amenaza con destruir la frontera entre el deporte y el crimen organizado. Era una noche de junio en Zapopan. El cielo lloviznaba y las calles estaban vacías, como si la ciudad presintiera que algo estaba por ocurrir. En una de las zonas más exclusivas, los motores de camionetas sin logotipos rompían el silencio. Un convoy táctico avanzaba con precisión quirúrgica. Al frente, Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina, encabezaba una operación que, según los reportes filtrados días después, cambiaría para siempre el mapa del poder en el deporte mexicano. El objetivo, una mansión con fachada blanca, muros altos y cámaras en cada esquina. Propiedad del exfutbolista Omar Bravo. Durante meses, la unidad de inteligencia financiera había rastreado movimientos sospechosos de dinero entre academias de fútbol infantil y empresas ubicadas en Panamá, Costa Rica y Colombia. Los números no cuadraban. Los montos eran desproporcionados para simples programas de formación deportiva. Y detrás de esas transacciones, siempre aparecía el mismo nombre. A las 2:43 de la madrugada comenzó el cateo. Las luces se encendieron de golpe. Los gritos de policía resonaron en pasillos decorados con retratos de campeonatos y camisetas enmarcadas. Trofeos, medallas, fotografías con presidentes, artistas y empresarios. Todo el brillo de una vida construida a base de goles. Pero en el fondo del lujo, había algo más. Un silencio extraño. Una habitación cerrada con doble cerradura. Cuando los agentes la forzaron, hallaron una escalera que descendía a un sótano oculto detrás de una pared falsa. Lo que encontraron ahí fue solo el principio de una historia que México aún no ha terminado de comprender. En una vitrina, junto a una réplica del trofeo de goleo, había un disco duro, sellado, envuelto en plástico y etiquetado con un código alfanumérico. Junto a él, carpetas con logos de la Federación Mexicana de Fútbol, firmas escaneadas y hojas con coordenadas. También fotografías aéreas de terrenos en Nayarit y Jalisco. Harfuch ordenó detener todo. El operativo cambió de nivel en ese instante. Ya no se trataba de un cateo común. Era un hallazgo que rozaba los límites de lo imaginable. El contenido del disco duro fue descrito por una fuente confidencial como aterrador. Videos, grabaciones, documentos contables y mensajes cifrados que revelaban una red transnacional de lavado de dinero, tráfico y desapariciones. En varias conversaciones, se mencionaban nombres clave del crimen organizado, incluyendo células vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Lo más inquietante. Los registros parecían conectar esas operaciones con eventos deportivos, transferencias internacionales de jugadores y patrocinios aparentemente legítimos. Mientras la noticia del cateo se filtraba, los medios permanecían en silencio. Nadie se atrevía a mencionar a Omar Bravo. Los voceros del club guardaron distancia. Los comentaristas deportivos prefirieron hablar del próximo torneo. Pero en las oficinas de inteligencia, el caso se convirtió en prioridad. Las pruebas apuntaban a una red que utilizaba el fútbol como fachada perfecta. Academias, torneos juveniles, becas y donaciones eran solo la máscara de un sistema diseñado para mover millones sin levantar sospechas. Los días siguientes fueron un torbellino. Los vecinos del fraccionamiento relataron movimientos extraños, camionetas que entraban y salían a horas inusuales, fiestas privadas con invitados que llegaban en helicóptero y se iban antes del amanecer. Todo parecía tener sentido ahora. La mansión no era solo un símbolo del éxito, sino el centro de operaciones de algo más grande. Dentro del jardín, los peritos hallaron rastros de excavaciones recientes. 6 metros bajo tierra, un espacio con restos humanos que, según reportes posteriores, podría contener hasta 170 cuerpos. El hallazgo estremeció incluso a los propios agentes. Un campo de entrenamiento convertido en fosa. Y en medio de ese horror, la imagen del ídolo del fútbol mexicano colgando en la pared,
sonriendo con una medalla en el pecho. Harfuch, en sus declaraciones privadas, habría dicho que aquel lugar representaba la caída de un símbolo y el nacimiento de una nueva etapa en la lucha contra la corrupción deportiva. Pero ni él ni su equipo podían imaginar hasta dónde llegaban los tentáculos de esa red. En las semanas posteriores, se filtraron fragmentos de los archivos incautados. Conversaciones que mencionaban acuerdos con empresarios centroamericanos, transferencias realizadas desde academias en Estados Unidos y triangulaciones de fondos con asociaciones deportivas de Europa del Este. Todo bajo el amparo de fundaciones sin fines de lucro. Las sumas eran millonarias. Y en cada registro aparecía una inicial, una firma digital o una referencia a Omar Bravo, el hombre que había hecho vibrar al país con sus goles. El caso se convirtió en un rompecabezas geopolítico. En México, la Fiscalía guardaba silencio. En Estados Unidos, la DEA comenzó a solicitar información. Y en Centroamérica, varios gobiernos iniciaron auditorías a sus federaciones deportivas. El eco del escándalo crecía como un incendio que nadie podía detener. Las redes sociales se llenaron de teorías, los noticieros hablaban de conspiración, y la imagen del futbolista pasó de héroe a villano en cuestión de días. Sin embargo, entre toda la confusión, un documento llamó la atención de los investigadores. En uno de los discos encontrados se mencionaba un proyecto llamado la Red del Gol. Según los registros, era un sistema paralelo que combinaba academias de fútbol con rutas de tráfico de mercancía ilegal. Los menores entrenaban en campos patrocinados por supuestas marcas deportivas, pero en realidad, los lugares servían como puntos de paso para cargamentos de armas y dinero. Un modelo tan ingenioso que podía sostenerse durante años sin levantar sospechas. Y su creador, según el documento, era conocido por el alias El 10. Ese apodo, repetido en decenas de correos y contratos, parecía una burla. En el mundo del fútbol, el número 10 representa al genio, al cerebro del equipo, al jugador que lo ve todo. En esta red, el 10 era quien movía los hilos. Las investigaciones apuntaban a que podría ser un exjugador con influencia internacional, con contactos en federaciones y acceso a patrocinios multimillonarios. Todo encajaba, pero Harfuch necesitaba pruebas. El disco duro contenía parte de la historia, no el final. Mientras tanto, los medios comenzaron a filtrar imágenes del cateo. La mansión perforada, las cajas con evidencias, los agentes encapuchados cargando computadoras. En una de esas fotografías se alcanzaba a ver una libreta con un símbolo extraño, un balón dividido por una línea diagonal y la palabra hermandad. Nadie sabía qué significaba, pero días después, ese mismo símbolo apareció en otros operativos realizados en Michoacán y Veracruz. La conexión era innegable. En ese punto, la investigación dejó de ser local. Las agencias federales intervinieron y se abrió un expediente de carácter reservado. Lo que antes parecía un caso aislado se transformó en un rompecabezas continental. En el corazón de todo, el nombre de Omar Bravo seguía brillando, no por sus goles, sino por la sombra que ahora lo envolvía. Durante los primeros días después del cateo, la mansión de Zapopan se convirtió en un punto ciego para la prensa. Cuerdas amarillas, vigilancia militar y un silencio absoluto. Pero dentro de las oficinas de investigación, la historia apenas comenzaba. El disco duro encontrado en el trofeo fue llevado a un laboratorio especializado en la Ciudad de México. Allí, un equipo de analistas trabajó durante 72 horas sin descanso, intentando descifrar los archivos encriptados. Lo que hallaron dentro estremeció incluso a los más experimentados. Entre los documentos había grabaciones de llamadas, videos de reuniones privadas y mensajes que revelaban una red de sobornos y favores que conectaba al fútbol profesional con políticos, empresarios y miembros activos de una organización criminal. Los nombres estaban codificados, pero los rostros no. En varias imágenes aparecían personalidades del deporte celebrando en yates, recibiendo sobres, brindando con hombres que la policía tenía identificados como operadores financieros del CJNG. El escudo del club en las camisetas contrastaba con las armas sobre la mesa. Era el reflejo de una doble vida que nadie había querido ver. Uno de los archivos más perturbadores llevaba el título Proyecto Bravo. En él,
Un documento fechado en 2017 describía el plan de expansión de una supuesta red de academias en el Pacífico mexicano. El texto hablaba de formación deportiva, becas internacionales y torneos juveniles, pero las anotaciones en los márgenes contaban otra historia: coordenadas de pistas clandestinas, registros de embarcaciones y rutas de traslado hacia Centroamérica. Lo que parecía un programa de desarrollo se transformaba, línea por línea, en un sistema de transporte y lavado de capitales disfrazado de fútbol. Cuando Harfuch leyó el informe, comprendió que enfrentaba algo más grande que un simple caso de corrupción. El deporte más querido del país estaba siendo usado como instrumento por una red criminal que sabía moverse con precisión quirúrgica, aprovechando la pasión de millones para esconder su maquinaria económica. Cada camiseta vendida, cada academia inaugurada, podía ser una pieza en el tablero de un ajedrez financiero invisible. La filtración del caso no tardó. Un periodista de Guadalajara publicó en redes sociales que la mansión de Omar Bravo había sido cateada y que el exfutbolista se encontraba bajo investigación. En cuestión de horas, la noticia se volvió tendencia nacional. Los noticieros dedicaron programas enteros a debatir el escándalo. Unos defendían su inocencia, otros pedían cárcel inmediata. Pero ninguno conocía la magnitud del expediente que Harfuch había comenzado a armar. En la conferencia de prensa, el funcionario fue directo: no se trata de un caso personal. Se trata de limpiar una estructura que ha sido infiltrada por intereses criminales durante años. No mencionó nombres, pero todos entendieron a quién se refería. A partir de ese día, el operativo fue bautizado internamente como Proyecto Estadio. El objetivo: desmantelar la red financiera detrás del fútbol mexicano y sus vínculos con organizaciones transnacionales. Entre las pruebas encontradas en el disco duro había algo más: grabaciones de voz. Voces de jóvenes futbolistas, de entrenadores, de padres que hablaban de becas, viajes y promesas incumplidas. Muchos de esos testimonios correspondían a personas desaparecidas. Los investigadores comenzaron a cruzar datos y descubrieron un patrón inquietante. Varias academias registradas bajo el nombre de Omar Bravo estaban vinculadas con denuncias de trata y desaparición en distintos estados. El fútbol, símbolo de esperanza, se había convertido en un cebo. Las autoridades localizaron a algunos sobrevivientes. Jóvenes que habían sido reclutados con la promesa de jugar en equipos profesionales y terminaron trabajando en ranchos o en almacenes ilegales. Sus declaraciones eran duras, directas, sin adornos. Contaban que les hacían firmar contratos falsos, que les quitaban sus identificaciones y los trasladaban a lugares donde nunca volvieron a ver un balón. En algunos casos, mencionaban la presencia de hombres armados y camiones que llegaban de madrugada. La red operaba con precisión militar. Mientras tanto, en la capital, los noticieros seguían hablando de la caída del ídolo. Videos antiguos de goles, entrevistas, comerciales, todo se repetía en pantalla mientras el país intentaba asimilar la noticia. Nadie podía entender cómo un símbolo nacional podía estar vinculado a algo tan oscuro. Pero Harfuch lo tenía claro: las apariencias siempre fueron parte del plan. El crimen había aprendido a disfrazarse de éxito. Las investigaciones revelaron que el patrimonio del exjugador había crecido exponencialmente después de su retiro. Propiedades en Los Ángeles, Cancún, Panamá y Bogotá, todas adquiridas a través de sociedades con nombres deportivos. En una de esas empresas figuraba como socio un empresario que ya había sido señalado por tráfico de armas en Colombia. Las coincidencias eran demasiadas. Los investigadores comenzaron a unir los puntos y todo conducía al mismo centro. La mansión de Zapopan no era el fin, era el inicio. Los peritos regresaron a la propiedad para una segunda inspección. En el sótano encontraron una bóveda oculta bajo el piso de mármol. Dentro había lingotes de oro, relojes de colección y una carpeta marcada con la palabra confidencial. En su interior, un listado con nombres y porcentajes. Una especie de contabilidad paralela donde se distribuían porcentajes de ganancias entre iniciales y apodos. En el margen superior, un sello digital con la misma palabra que ya habían visto antes: Hermandad. Esa pista los llevó hasta Nayarit, donde existía un complejo deportivo abandonado con el mismo símbolo grabado en la entrada.
Las autoridades lo intervinieron de inmediato. Bajo el campo principal encontraron restos humanos, balones enterrados y camisetas de equipos juveniles. Era una escena surrealista. El deporte más querido del país se había convertido en la fachada de un cementerio. Los peritos trabajaron durante días, mientras los medios transmitían imágenes de drones mostrando el terreno cercado. Cada hallazgo reforzaba la hipótesis. La red utilizaba los torneos y entrenamientos para camuflar movimientos de dinero, personas y mercancía. Harfuch decidió dar un paso más. Solicitó apoyo de la DEA y de agencias centroamericanas. En cuestión de semanas, la investigación cruzó fronteras. Se descubrió que las mismas academias que funcionaban en México también operaban en Guatemala, Honduras y El Salvador, con la misma estructura y bajo los mismos nombres. Lo más inquietante era que los documentos indicaban la existencia de una división Europa, con oficinas registradas en España y Portugal. La red tenía alcance global y el exfutbolista era solo una pieza visible de un sistema diseñado para permanecer oculto. En medio del caos mediático, Omar Bravo rompió el silencio con un comunicado breve. Negó todo, habló de persecución política y aseguró que su nombre estaba siendo usado por enemigos que querían destruir su reputación. Pero el daño ya estaba hecho. Los patrocinadores se retiraron, las academias cerraron, y los fans comenzaron a borrar sus fotos con el de las redes. Lo que antes era admiración se transformó en desconfianza. En los estadios, su nombre se volvió sinónimo de traición. Mientras tanto, los analistas del disco duro seguían descubriendo archivos. En una carpeta llamada Eventos, aparecían registros de reuniones en hoteles de lujo con representantes de marcas internacionales. Los documentos mostraban que parte del dinero de patrocinio era desviado a cuentas en el extranjero. Todo estaba perfectamente calculado. Los contratos se firmaban en eventos públicos, pero el dinero se movía en silencio a través de fundaciones deportivas inexistentes. Era el golpe maestro de una red que había aprendido a usar la pasión nacional como cortina de humo. A medida que se conocían más detalles, la figura de Harfuch crecía. Para unos, era el héroe que se atrevió a perforar la mansión del ídolo. Para otros, un hombre que había tocado intereses demasiado poderosos. En la prensa comenzaron a circular rumores de amenazas, seguimientos y llamadas anónimas. Algunos decían que el propio Harfuch estaba en la lista de los que debían ser silenciados. Pero él continuó. Sabía que, detrás del caso Bravo, había algo mucho más profundo. Y estaba decidido a llegar hasta el fondo, aunque le costara todo. La investigación estaba por alcanzar un punto de no retorno. Los documentos señalaban a figuras internacionales, a exdirigentes y patrocinadores que habían convertido el fútbol en una maquinaria de lavado y poder. En los despachos de la Ciudad de México se hablaba de una segunda fase del operativo, un movimiento destinado a romper definitivamente la red. Pero antes de que eso ocurriera, una filtración inesperada cambiaría el rumbo de la historia. La filtración apareció de madrugada, publicada en un foro anónimo y compartida por miles en cuestión de minutos. Un conjunto de archivos etiquetados como Hermandad Bravo comenzó a circular en redes. Videos, fotografías y documentos oficiales. Todo lo que el equipo de Harfuch había mantenido bajo reserva se había vuelto público de la noche a la mañana. Los nombres, las transferencias, las coordenadas. El país entero amaneció frente a una verdad imposible de contener. Las imágenes mostraban reuniones en mansiones, campos de entrenamiento y hoteles de lujo. En todas ellas, los mismos rostros se repetían: empresarios, políticos y figuras del deporte. Entre brindis y abrazos se cerraban acuerdos que mezclaban dinero, poder y silencio. Lo que parecía un mundo de celebraciones era, en realidad, el corazón de una red que había usado el fútbol para lavar fortunas y traficar influencia. Los hashtags estallaron en las redes: almohadilla operativo Harfuch, almohadilla la hermandad del gol, almohadilla Bravo Gate. La nación entera estaba frente a su propio espejo. El gobierno anunció una conferencia urgente. Harfuch apareció ante los medios con el rostro cansado pero firme. Detrás de él, una pantalla mostraba el símbolo que lo había perseguido durante meses: un balón dividido por una línea diagonal. Esto no se trata de un jugador ni de un equipo,
dijo con voz grave. Esto se trata de cómo una organización criminal utilizó el fútbol para construir una red de lavado, extorsión y desaparición en 3 continentes. La sala quedó en silencio. Nadie respiraba. En ese instante, el país comprendió la magnitud del escándalo. Las consecuencias fueron inmediatas. Varias academias fueron clausuradas, se emitieron órdenes de captura internacionales y se congelaron cuentas vinculadas a fundaciones deportivas. En Europa, las autoridades comenzaron a investigar clubes menores relacionados con los mismos patrocinadores. En Centroamérica, la DEA coordinó operativos simultáneos en puertos y pistas aéreas. Lo que había nacido en una mansión de Zapopan se expandía ahora como una onda sísmica que sacudía a todo el continente. La hermandad, como se hacía llamar la red, estaba cayendo. Pero la caída no sería limpia. Días después de la filtración, un convoy que transportaba pruebas fue atacado en la autopista México-Guadalajara. 3 agentes murieron y parte de los documentos desapareció. Las cámaras de seguridad mostraron a hombres vestidos de civil, perfectamente coordinados. Fue un golpe quirúrgico, diseñado para borrar rastros. Entre los archivos robados estaban copias de los contratos originales y la lista completa de los inversionistas. El mensaje era claro: alguien poderoso no estaba dispuesto a caer. Con la caída de la red, el gobierno anunció la creación de una nueva comisión para la limpieza total del fútbol mexicano. Se prometieron auditorías, vigilancia digital y transparencia. Los aficionados recibieron la noticia con esperanza, pero también con escepticismo. El daño estaba hecho. Nadie podía borrar la mancha que había quedado sobre el deporte. En los estadios, el nombre de Omar Bravo dejó de escucharse. Sus camisetas desaparecieron de las tiendas, sus goles de los videos promocionales. El héroe había sido borrado de la historia oficial.